El entretenerse contemplando el pecado de aquellos que le dan rienda suelta a los deseos impíos, aun cuando no se practique, lleva a la misma condenación del Eterno que la de los que participan en tales prácticas malvadas. El pecado se intensifica en cualquier sociedad sin la restricción de la desaprobación de los demás. Oiga bien, el pecado se intensifica en cualquier sociedad si no hay restricción de la desaprobación de los demás. Todo aquel, sea judío o no judío, creyente o no creyente, educado o no educado, que aprovecha las acciones inmorales de los demás como medio de diversión y deleite personal, contribuye directamente a incrementar la opinión pública favorable a la inmoralidad y por lo tanto a la corrupción y condenación eterna de muchísimas personas más. Ese pecado es digno de muerte, según lo dicho por el emisario en el verso 32, capítulo 1 de esa misma carta a los romanos. Para cuando sea el día de la ira y de la revelación del justo juicio del Eterno sobre los moradores de la tierra. Todo moralista que desaprueba lo malo que otros hacen, haciendo él lo mismo, por su crítica de los vicios de los paganos que él hace, esa crítica que él hace de los vicios de los paganos, revela que él conoce los requerimientos morales del Eterno. No puede alegar ignorancia de la voluntad del Eterno. Pero que con todo, dice Shaul, hacen lo mismo. Con esto no se quiere decir que estas personas fueran necesariamente practicantes del pecado de la homosexualidad, lesbianismo o violentos y desobedientes a los padres. Pero eran pecadores porque hurtaban, adulteraban, cometían sacrilegio, quebrantando así la misma ley dada por el Creador que los paganos violaban de forma tan grosera. Los moralistas de hoy día justifican su falta de sometimiento a la voluntad del Creador, declarada en la Torá. Dicen: yo no le hago mal a nadie. Yo no hago tal cosa. Pero sí se complacen con los que practican todos los pecados enumerados, tanto en los versos 24 al 31 del capítulo 1, como los versos 21 al 24 del capítulo 2. Yo no le hago mal a nadie, pero se gozan. En el verso 28 del capítulo 1, Shaul nos habla de todos aquellos que no aprueban, que no necesitan tener al Creador en cuenta en sus vidas. Todos esos son entregados a una mente reprobada. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en el mundo? Preguntamos: ¿cómo conocerlos? ¿De qué manera actúan? Como respuesta, tenemos que son aquellos que están absortos de continuo en la maldad. Se justifican a sí mismos tan solo por el hecho de que no son practicantes literalmente de dichos pecados, pero no se dan cuenta que en su complacencia con los que literalmente los practican, se hacen partícipes de todos ellos también. Por lo tanto, dice Shaul, tú que haces lo mismo, podrás salir inmune en el día de la revelación del justo juicio del Todopoderoso. La respuesta que el mismo Shaul nos daría
si lo tuviéramos aquí presente, enfrente, la respuesta que Él nos daría es: no, señores. Estos moralistas de hoy en día, aunque no practicando literalmente los pecados de los paganos, por los cuales viene la ira del Eterno sobre este mundo, pero que se complacen, se deleitan, se divierten en los pecados de otros, cometiendo errores, ellos mismos cometen dos. Primero, o bien malentienden la altura moral de la ley dada por el Creador. Segundo error que cometen es, o malentienden la profundidad de su propia conducta moral. De modo que si entendiéramos la profundidad de nuestra propia conducta moral en comparación con la altura de la moral de la ley dada por el Creador, no nos comportaríamos de la manera como lo hacemos hoy en día, vanidosos, altivos y soberbios. Todos los moradores de esta tierra debemos darnos cuenta de que en todo el mundo no hay justo ni aún uno, y que el Creador juzga sobre la base de las obras o hechos del hombre y no sobre la base de su nacionalidad o herencia religiosa. Lo podemos comprobar. El libro de Revelaciones. En el libro de Revelaciones, Apocalipsis, capítulo 11, verso 19. Lo vamos a leer y dice así: cuando habla de la séptima trompeta, dice: y el templo del Eterno fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Cuando yo leo esto, digo, ¿por qué en el libro de Revelaciones trae a memoria algo que corresponde al Tanaj, a la Torá? ¿Acaso el arca no era algo que estaba dentro del Mizcán levantado por Moshe en el desierto? ¿Qué tiene que ver ella con lo postrero? Como muchos suelen decir, ya eso ya pasó, ya es viejo, ya eso ya no se toma en cuenta. ¿Por qué el arca en aquel día va a ser mostrada a las naciones, a los pueblos todos? Se conoce el arca como el arca del testimonio. ¿Por qué del testimonio? ¿Cuál testimonio? Son los mandamientos dados por el Creador que están ahí dentro del arca. Quiere decir que seremos juzgados conforme a esos mandamientos que están ahí dentro del arca. Todos, judíos y gentiles. Eclesiastés capítulo 12, en el libro de Eclesiastés capítulo 12, versos 13 y 14, de todo el mundo es conocido, pero lo voy a leer. En esos dos versos se nos dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Elohim
traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por eso les decía al principio, todos tendremos que enfrentar la Torá en aquel día. A todos, judíos y gentiles, se nos va a ser juzgado sobre la misma base de la Torá. No hay nada en especialidad para nadie aquí. Por eso es que si nosotros vemos la mentalidad de Shaul en esta porción de la carta a los romanos, él tiene en mente eso. Y el mensaje es, como les dije, tanto para el arrogante judío como para el gentil muy bien educado. A todos se nos va a hacer pasar por la misma puerta. A todos se nos va a poner la misma vara para medir. Él no va a juzgar basándose en herencia religiosa, ni en etnia, ni en descendencia carnal. Debemos de entender eso. Al haber oído todo esto en nosotros, cuando leemos el capítulo 1 de Romanos, versos 18 al 22, que la ira del Eterno no se declara contra los impenitentes meramente por causa de los pecados que han cometido. No. Sino que la ira del Eterno se declara contra los que por causa de que, cuando son llamados al arrepentimiento, menospreciando la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad que los guía al arrepentimiento, escogen continuar resistiendo, oponiéndose, repitiendo los pecados del pasado con menosprecio a la luz que les ha sido dada. En los días de la congregación primitiva en Jerusalén, si los caudillos judíos se hubiesen sometido al poder convincente del Ruach HaKodesh, hubieran sido perdonados, pero estaban resueltos a no obedecer. De la misma manera, hoy en día, todo aquel que se obstina en una continua oposición a todo lo declarado por el Creador a través de la Torá y los profetas, y últimamente por medio de su Hijo nuestro Mesías, se coloca fuera del alcance del Ruach HaKodesh. Está destituido. Todo aquel que se entrega a una conducta de oposición a Mashiach, todo acto de resistencia llega a ser como un incentivo adicional a persistir en la misma conducta. Dice que el que reconoce su ignorancia está a un paso de llegar al saber, pero el que no reconoce su ignorancia cae en estupidez. La ignorancia es pasajera, la estupidez es eterna. Les dije, todo aquel que se entrega a una conducta de oposición a Mashiach, todo acto de resistencia llega a ser como un incentivo adicional a persistir en la misma conducta. Su obstinación llega a ser más y más determinada, como Faraón, y se expone a recibir un espíritu de estupor, viniendo así a ser privados de la salvación. Con respecto a aquellos hombres en tiempos de la congregación primitiva, no se trata de que no pudiesen ceder,
Podían hacerlo, pero no querían. La soberbia y el orgullo los detenían. Rechazaron persistentemente la luz y ahogaron las convicciones del Ruach HaKodesh. La influencia que domina a los hijos de desobediencia obraba en ellos, induciéndolos aún a maltratar a los hombres, por medio de los cuales el Creador obraba en favor de ellos. La malignidad de su rebelión fue intensificada cada vez más y más por cada acto sucesivo de resistencia al Creador y al mensaje que Él había encomendado a sus siervos que hablasen. Cada día, el rehusar arrepentirse, aquellos hombres renovaban su rebeldía, su rebelión, preparándose para cosechar lo que habían sembrado. Espero que estas palabras te hagan reflexionar, nos hagan reflexionar para poder actuar conforme a la voluntad del Creador. Quiero terminar esto con un refrán que dice: el cántaro, entre más vacío está, más ruido hace. Yo no vengo a hacerles ruido, vengo a decir la verdad. Que el Creador les bendiga.